Hola, les habla el abogado Sebastián Cáceres de inteligencialegal.cl y el día de hoy quiero hablarles sobre el tema de los derechos que tienen las personas que están detenidas. A raíz de los últimos acontecimientos que han ocurrido en Chile y el aumento de las detenciones producto del estallido social, aumentó evidentemente el número de las personas detenidas y también aumentó la necesidad de saber los derechos que tienen estas personas. Estos derechos están consagrados en el Código Procesal Penal, específicamente en el artículo 93 del Código Procesal Penal, y allí se señalan cuáles son los derechos básicos. El primer derecho de toda persona que está detenida en una unidad policial es el de ser conducida de manera pronta y oportuna ante un tribunal para que se controle si su detención fue legal o ilegal. En Chile, el plazo máximo en la mayoría de los delitos para ser conducido ante el tribunal es de 24 horas contados desde el momento de la detención. En segundo lugar, toda persona detenida tiene el derecho a conocer el motivo de la detención. Y eventualmente, si no estamos hablando de una persona detenida en una situación de flagrancia, es decir, que estamos hablando de una persona detenida por una orden judicial, el detenido tiene derecho a que se le exhiba el documento en el cual consta la orden judicial. El tercer derecho que tiene toda persona detenida que está en una unidad policial es el de tomar contacto con su abogado y entrevistarse de manera privada con su abogado para que este último le pueda informar acerca de los derechos, las alternativas procesales que tiene y la estrategia de su defensa. Y finalmente, uno de los principales derechos que tiene una persona privada de libertad es que el funcionario a cargo del recinto policial informe de su detención a algún familiar o a alguna persona relacionada con él, indicándoles el motivo de la detención y el lugar donde se encuentra y las condiciones en las cuales se encuentra. Estos derechos están publicados además en todas las unidades policiales y es deber de todos los funcionarios policiales, ya sea de Carabineros de Chile o de la Policía de Investigaciones, respetarlos y cumplirlos a cabalidad. Si te gustó este video y es útil, por favor compártelo entre tus amigos y en tus redes sociales y no olvides suscribirte a mi canal en YouTube de inteligencialegal.cl para seguir recibiendo más información acerca de temas legales y jurídicos de Chile. Que estés muy bien.